José Ramón Martín te va a ayudar en cualquier cosa que necesites. Pasada tu ponencia, que me imagino que vas a compartir algunos archivos, ¿no? Vas a compartir pantalla. Una vez que finalices la ponencia, por favor, a todos los que estáis aquí, ya 31 personas, os pido que le ayudéis un poco a José Ramón y preguntéis, hagáis preguntas. Yo cuando nadie las hace y estoy yo aquí, pues las hago yo para tener una charla, porque de eso se trataba, de que fueran charlas. Ayudarle un poquito y hacer vosotros las preguntas. Y también, si no, él leerá los chats que vayáis poniendo. Pero si quitáis los micrófonos y preguntáis directamente, pues seguro que para él será una gran ayuda. Yo estaré igualmente presente y estaré escuchando la charla y también podré intervenir, pero desde mi celular, desde mi teléfono móvil. ¿Vale, Claudia? Muchísimas gracias, de verdad, profundamente agradecida por la oportunidad que me has dado de compartir con ustedes algo del trabajo que hemos hecho en el Estado de México. Estoy muy honrada y seguiré agradeciéndote infinitamente esta oportunidad. Pues gracias a ti, Claudia, y ya puedes empezar cuando quieras. La charla, la ponencia, si bien son 45 minutos y luego se abre la charla, si quieres estar más tiempo, si ves que es menos, no te preocupes. Vosotros sois los que os organizáis vuestra ponencia como queráis, ¿vale? Que Muy llega el bien, tiempo muchas gracias. y quieres seguir contándonos cosas, pues la gente se irá yendo y no pasa nada. Quien se pueda quedar, se queda. Es decir, que hay muchísima libertad. El caso es que vosotros, que sois los protagonistas, os encontréis a gusto, ¿vale? En este espacio. Muchísimas gracias. Pues ya cuando quieras, Claudia. Perfecto, iniciamos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. De nuevo, bienvenidos todos. Es para mí una oportunidad extraordinaria el que por medio de la tecnología con un clic pueda estar con ustedes y atravesar un continente para compartirles algo de la experiencia que hemos tenido en el Estado de México. Como bien ya me hizo el favor de comentarlo Chuza, bueno, pues yo soy mediadora conciliadora del Poder Judicial del Estado de México y también soy facilitadora en materia penal y materia familiar. Y voy a compartirles la forma en la que hemos buscado en el Estado de México implementar la justicia restaurativa a la materia familiar. Voy a dar un esbozo para iniciar de manera general donde hablemos de qué es la justicia restaurativa con la finalidad de que podamos avanzar a la parte de cómo es que hemos derivado su filosofía a la implementación en la materia familiar. Bueno, les presento, muchos de ustedes seguramente lo conocen, él es Howard Zell, es el padre de la justicia restaurativa y él tiene un libro que se llama El Pequeño Libro de la Justicia Restaurativa, donde habla de los principales tópicos en relación a la justicia restaurativa y la define como un proceso que está dirigido dentro de lo posible a involucrar a todos los que tengan interés en una ofensa en particular, a identificar y atender los daños que surgen de esa ofensa, las necesidades que surgen de esa ofensa y tiene el propósito de sanar el daño. Entonces, de esta aportación de Howard Zell, me gustaría que nos quedáramos desde ahora en esta charla con estos tres conceptos fundamentales que son el hecho de comprender que está encaminada a atender una ofensa, el daño que surge de la ofensa, las necesidades que surgen de la ofensa e involucrar a todos los que tengan que ver con esa ofensa. ¿Para qué? Para sanar. El objetivo fundamental entonces de la justicia restaurativa es sanar el daño que viene de la ofensa. Les pido que desde ahora miremos para poder estar en sintonía en esta charla a la justicia restaurativa como una filosofía que está dotada de principios, que está dotada de valores, que está dotada de directrices propios de la justicia restaurativa. Estos principios, estas directrices, estos valores van a ser una brújula. La justicia restaurativa entonces también es una brújula que guía. No es una receta, pero sí es una guía que permite encaminar el proceso para lograr los fines que ya les platiqué con la definición anterior, que son sanar la relación que se haya visto afectada por una ofensa. Vista también desde el punto de vista técnico, pues la filosofía de la justicia restaurativa está encaminada también a hacer un conjunto de prácticas y programas que están encaminados a esos mismos fines.
Y me encanta decir esta última parte de la justicia restaurativa porque la refiere como una respuesta evolucionada al conflicto. ¿A qué se debe que la ONU en su plan de programas restaurativos refiera a la justicia restaurativa como una respuesta evolucionada al conflicto? A que la justicia restaurativa va más allá de gestionar la solución del conflicto y pretende atenderlo desde sus causas hasta sus daños y el efecto que estos causan. Por eso es que es una respuesta evolucionada. De este mismo autor que les platico, me gustaría que desde ahora nos quedáramos con esta parte de que la justicia restaurativa tiene 3 pilares fundamentales, que son los daños y las necesidades, atender los daños y las necesidades que surgen de la ofensa. ¿Cómo vamos a atender esos daños y esas necesidades? Asumiendo obligaciones. ¿Cómo vamos a asumir obligaciones? Requisito indispensable de cualquier proceso de justicia restaurativa, que exista un reconocimiento de la responsabilidad, para que entonces podamos involucrar tanto a quien haya generado la ofensa como a quien la haya recibido para poder atender sus necesidades. Y la participación de todos. ¿Por qué es importante considerar la participación? Porque otro elemento fundamental de la justicia restaurativa es que permite la participación de la comunidad. La comunidad es un elemento muy importante en los procesos de justicia restaurativa. Entonces, los pilares fundamentales son atender los daños y las necesidades que surgen de la ofensa, como por medio del reconocimiento de la responsabilidad y de asumir obligaciones, es que vamos a atender ese daño y esa ofensa. ¿Y por medio de qué? De la participación de todos los que se vean involucrados con esa ofensa. En ese mismo sentido, ahora que ya hemos compartido la filosofía de la justicia restaurativa y estos pilares fundamentales de la justicia restaurativa, me gustaría puntualizar con ustedes algunas diferencias entre mediación y justicia restaurativa. La mediación, según la ONU, y bueno, todos los que están aquí, seguro estoy expertos en el tema, puntualicé solamente el concepto de la ONU por tener la referencia de alguno, pero bueno, fundamentalmente destaco de este concepto que está referido a atender conflictos generalmente co-construidos. ¿Qué significa esto? Pues en mesas de diálogo parejas. Y aquí la diferencia fundamental con la justicia restaurativa. En la justicia restaurativa no existen conflictos en los que haya simetría y mesas parejas de diálogo, es decir, mesas parejas en donde existe un conflicto construido. Recuerden ustedes que hemos hablado ya de que la filosofía de la justicia restaurativa está encaminada a atender un daño. Pues bien, el daño causa una asimetría en las mesas de diálogo. ¿Por qué? Porque genera una diferencia entre la persona que ocasiona la ofensa y la persona que la recibe. Entonces, el daño hace esa diferencia en las mesas de diálogo, de tal manera que las condiciones de poder y de manejo de poder en la mesa de diálogo no son las mismas a las que nos encontramos en un proceso de mediación, porque el daño ha hecho esta diferencia simétrica entre las partes de tal manera que una resulta víctima y otra resulta ofensora. De esa manera, la justicia restaurativa ofrece la posibilidad de brindar un proceso de acompañamiento a las partes para que aquella parte que se haya visto afectada por el daño esté en posibilidades reales de participar en un proceso de diálogo sin que esto resulte incluso revictimizante para ella. Y esto es muy importante porque uno de los también de los valores fundamentales de la justicia restaurativa es que es un proceso de acompañamiento. Entonces, al ser un proceso de acompañamiento, la neutralidad que vemos y entendemos en los procesos de mediación está limitada porque entonces el facilitador está en oportunidad de acompañar a la parte que ha sufrido la ofensa de una manera muy distinta a la que estuviera en posibilidades de hacerlo un mediador bajo el principio de neutralidad. Es decir, aquí el facilitador presta un proceso de acompañamiento que le permite expresar a la parte que ha resultado ofendida cuál ha sido la ofensa que ha tenido
el daño que esta ofensa le ha causado, expresar su necesidad. Entonces, otra diferencia fundamental entre mediación y justicia restaurativa en materia familiar, pues es el acompañamiento que se presta a la parte que ha resultado ser ofendida y que no viene de un conflicto co-construido en el que ambas partes tienen el mismo nivel de responsabilidad, sino que aquí el daño ha hecho una diferencia entre ellas y ha colocado a una en una posición de víctima y a otra en una posición de ofensora. ¿Ok? Entonces, la diferencia entre un abordaje o gestión del conflicto bajo mediación y justicia restaurativa fundamentalmente estriba en el daño que se ha causado y las consecuencias de ese daño, que ocasiona condiciones asimétricas entre las personas. A modo únicamente de poder enfatizar estas diferencias, he realizado esta lámina donde sé que existen otros modelos de gestión, además de los que aquí señalo como el harvariano, el circular narrativo o el transformativo, pero únicamente los coloqué en esta infografía con la finalidad de ponerlos en el escenario y que enfatizáramos la diferencia que existe en los modelos de intervención bajo mediación con el modelo de justicia restaurativa. Por ejemplo, en el harvariano lo sabemos, está, el objetivo fundamental es el acuerdo, en el circular narrativo, pues la relación y el acuerdo, y en el transformativo, pues bueno, estamos dentro de la posibilidad de priorizar las habilidades de las personas y transformar a la gente y no a las situaciones. Pues ahora, en este panorama de los modelos de intervención bajo mediación, coloco a la justicia restaurativa haciendo patente esta diferencia que les compartía, ¿no? Que identifica y atiende un daño. La diferencia fundamental está en el daño, en la forma en la que se va a abordar el daño y en la asimetría que causa este daño. ¿Cuál es su objetivo? Reparar el daño que ha causado el conflicto en el entorno familiar y social. Aquí, ¿por qué agrego la parte de social? Por el elemento que les comentaba hace un rato, el elemento comunidad del que están revestidos los procesos de justicia restaurativa. ¿Ok? Entonces ahora en esta parte, bajo esta lente de la justicia restaurativa en materia familiar, va a ser posible identificar el impacto que el conflicto causa a nivel de la comunidad, o bien ver la forma en la que la comunidad impacta en el conflicto familiar. Ese es otro de los elementos de la justicia restaurativa en materia familiar. ¿Cómo vamos a considerar o a tomar en cuenta el elemento comunidad? Sea para valorar el impacto que el conflicto tiene en la comunidad o para ver el impacto que la comunidad tiene en el conflicto familiar. Ahora bien, vamos a hacer algunas puntualizaciones referentes a la justicia restaurativa familiar. Bueno, la justicia restaurativa familiar, como ya vimos en sus objetivos, el fundamental es atender el daño que se causa después de una ofensa. Entonces va más allá de querer generar el consenso. La justicia restaurativa familiar, con esta connotación de familiar, y esto es bien importante que se los pueda compartir, la justicia restaurativa ha entrado al mundo por la puerta de la materia penal. Entonces es súper conocido en todas partes del mundo la justicia restaurativa como una forma de atención al crimen y al delito. Y entonces bajo esta sinergia conocemos mucho su aplicación en materia familiar, tanto que la hemos limitado a la materia penal. Que hay algunas voces que refieren únicamente a su aplicación en materia penal, por considerar la ofensa que surge del crimen o del delito. Pero vista la justicia restaurativa como una filosofía dotada de principios, de valores, de programas, de directrices, no podemos limitarla a una materia. ¿Por qué? Pues porque ofensas hay en todas las materias. Y díganme ustedes si no hay ofensas en el entorno familiar. Por supuesto que hay ofensas en el entorno familiar. Entonces, esta charla que les comparto, pues también viene de la intención de su servidora de abrir la ventana de la justicia restaurativa a la aplicación de otras materias como la familiar. Es conocida su aplicación en materia penal primordialmente, así como en la escolar. Pero ahora mi intención es compartir con ustedes cuál es la importancia de aplicar la justicia restaurativa familiar a este entorno que es tan importante como el de la familia, ¿no?
porque permite atender la realidad social que implica un conflicto familiar en donde siempre subyace algún tipo de daño. Todos los que nos dedicamos a mediación sabemos que en todos los conflictos familiares hay ofensas y subsiste un tipo de daño. Solo que sucede que hay niveles de daño, hay tipos de daño como niveles de violencia. Y es justo aquí donde entonces empezamos a encontrar la puerta de entrada de la justicia restaurativa. Cuando estamos frente a un daño que necesariamente requiere de ser atendido bajo esta perspectiva de la justicia restaurativa, porque no tenemos una mesa de diálogo pareja, porque la ofensa ha generado tal disparidad que tenemos a una parte víctima y a una parte ofensora, pero no bajo el lente de la materia penal, sino bajo el lente de quien ha sentido y resentido la ofensa. Entonces, bajo esta perspectiva, la justicia restaurativa busca atender el daño que surge en las familias y en este abordaje restaurativo poder identificar el daño que se ha causado y buscar la manera de repararlo en el entorno familiar. Facilita entonces la justicia restaurativa, como dijimos que era un proceso incluyente y colaborativo que involucra a todos los que tienen que ver algo con esta ofensa, pues facilita que todos los integrantes de la familia que hayan resultado involucrados por esta ofensa participen de manera activa. Otro aspecto fundamental de los procesos de justicia restaurativa es que son procesos democráticos, en donde se prioriza la colaboración de las partes, la participación activa de las partes y la toma de decisiones democráticas. Entonces, existen prácticas restaurativas que nos van a permitir incentivar esta parte de que todos los miembros de una familia se involucren con ese conflicto, se involucren con el daño que el conflicto ha causado y aprendan a tomar decisiones como familia de manera colaborativa y democrática. De esta manera, se logra que todos los involucrados identifiquen el daño que ha causado el conflicto, reconozcan su responsabilidad y busquen de manera colectiva la manera de repararlo. Otro factor fundamental de la justicia restaurativa que me gustaría compartir con ustedes es que la justicia restaurativa en materia familiar toma en cuenta los subsistemas sociales que interactúan con la familia para rehabilitar su interacción social. ¿Cómo es esto? Miren, este enfoque lo he tomado de la teoría del pensamiento complejo de Edgar Morin. Es comúnmente también conocido que los conflictos familiares se aborden bajo el enfoque de sistemas. Yo me he atrevido a tomar la teoría del enfoque no solo sistémico, sino del sistémico complejo de Edgar Morin, porque considero que no solamente es importante considerar la teoría de sistemas, sino la diversidad de interacciones que tienen los sistemas cuando hablamos de un conflicto familiar. Hay subsistemas que interactúan con la familia, tanto externos como internos. Externos hablando de los subsistemas sociales como el entorno laboral, el escolar, el del barrio, como el interno que podemos encontrar en la familia extendida. Todos estos tienen una multidiversidad de interacciones. Esas interacciones lo hacen complejo. Por eso la teoría de Edgar Morin del pensamiento sistémico complejo, porque no solamente lo aborda desde la perspectiva de los sistemas para comprender y entender la interacción que los sistemas tienen, sino aborda la multidiversidad de interacciones y en esa multidiversidad de interacciones que tiene la familia con otros sistemas es que surge lo complejo. ¿Ok? Pero también esta perspectiva de la teoría del sistema, de sistemas bajo el enfoque de Edgar Morin, que es el complejo, permite identificar claramente cómo es que está el elemento comunidad en los procesos de restauración familiar. ¿Por qué? Porque permite abarcar la interacción que la familia tiene con otros sistemas sociales y a su vez esos otros sistemas sociales cómo influyen en la familia. ¿Ok? Entonces, por eso, de esta manera es que logramos identificar al elemento comunidad en los procesos de justicia restaurativa familiar. Como último punto que refiero en esta infografía, bueno, está
el considerar que para todo esto tenemos un amplio espectro de prácticas restaurativas que permiten el abordaje restaurativo de un conflicto familiar. Existen diversidad de prácticas restaurativas, tanto con un enfoque preventivo como con un enfoque reactivo. Vamos a entender como prácticas restaurativas con un enfoque reactivo a aquellas que, como el prefijo lo dice, reaccionen al conflicto. Y como una práctica restaurativa preventiva, como aquellas que refuercen la relación, la incentiven de manera positiva y generen lazos sociales efectivos. Preventivo, aquello que fortalezca las relaciones sociales. Reactivo, aquellas que tengan la posibilidad de reaccionar al conflicto y el daño que está causando el conflicto. Por favor, no sean malitos. Si por ahí me ayudan hay un micrófono que está activado que nos está generando interferencia. Sí, voy a intentar desactivarlo. Muchas gracias. Nada. A ver si lo consigo. Muchas gracias. Si todos cerramos los micrófonos, le ayudamos. Muchas gracias. Gracias. Ya quedó desactivado, me parece. Muchas gracias. Nada. Entonces, este espectro de prácticas restaurativas van a ser afines a la justicia restaurativa familiar, tanto con un enfoque preventivo como con un enfoque reactivo. Preventivo para reforzar las relaciones familiares y reactivo para atender el daño que el conflicto familiar ha causado. Ahora, vale la pena detenernos a hacer algunas puntualizaciones para entender la diferencia que hablaba hace un rato entre mediación y justicia restaurativa. Puntualizo entonces por lo que ya les he compartido, que la justicia restaurativa pues no está hecha para un proyecto específico o para una materia en específica. Esto lo dijo el propio Howard Ser. Entonces, como no está hecho para un proyecto en específico o una materia en específico, la justicia restaurativa puede aplicarse a la materia penal, a la materia familiar, a la materia escolar o a cualquier entorno donde haya una ofensa y exista la necesidad de sanarla. Las prácticas restaurativas no se copian de la materia penal para las demás materias, porque las prácticas restaurativas no son penales. Las prácticas restaurativas en sí tienen una metodología propia y esa metodología permite adaptarlas a los entornos en donde se haga necesario atender la ofensa, ¿ok? Entonces, no es que como que de la penal la copiamos a la familiar o la escolar, no. En sí mismas, las prácticas restaurativas tienen una metodología que es posible adaptar y diseñar a los entornos en donde existan ofensas y sea necesario atenderlas. La reparación del daño de la justicia restaurativa, me gustaría que la miráramos no bajo el lente de lo que en la ciencia jurídica conocemos como una reparación del daño material o jurídica, no. La reparación del daño de la que habla la filosofía de la justicia restaurativa está encaminada a sanar. Esa es la reparación del daño de la que nos centra la justicia restaurativa, a sanar. Si aplicamos esta premisa a la justicia restaurativa familiar, estará encaminada a sanar el daño que el conflicto ha causado en el entorno familiar. Mediación no es igual a justicia restaurativa por las razones que les compartí, porque no existen mesas de diálogo parejas y porque justamente el daño causa el hecho de que haya asimetría entre las personas que están en un proceso de diálogo. Ahora bien, con estas puntualizaciones podemos ver entonces que la justicia restaurativa es aplicable a todos los entornos en donde haya una ofensa y la necesidad de atenderla. Les comparto, este es un concepto de su servidora adaptado a la materia familiar en función de la justicia restaurativa. Y bueno, esta adaptación refiere que son los procesos dirigidos a involucrar a todas las personas que tengan interés en atender las ofensas causadas ¿en dónde? En el entorno familiar. Aquí ya vamos limitando la parte de la materia. ¿Para qué? Para identificar y atender colectivamente los daños, necesidades y obligaciones derivados del conflicto familiar. Aquí también entendemos que el conflicto en sí causa daño. Sí identificamos a los ofensores o a los que causan el daño, pues, o a los que reciben la ofensa, pero también el conflicto por la interacción en sí misma causa daño.
y es importante que los miembros de un entorno familiar logren identificarlo para que entonces se involucren en la manera de atenderlo y con esto logren también cambiar su dinámica familiar. Hay dinámicas familiares que son muy violentas, en donde ya la violencia se ha normalizado y se ha hecho incluso una forma de vida. Entonces, abordarlo restaurativamente permite ayudarles a las personas a que lo detecten y logren darse cuenta de esto para que entonces rompan con esos esquemas de interacción violenta. Permite valorar el impacto del daño en la comunidad mediante el reconocimiento de la responsabilidad con el propósito de que, como ya se los había dicho, de sanar y reparar los daños de la mejor manera posible. ¿Para qué? Para la armonización de las relaciones familiares y la pacificación social. Incluso en esta parte me gustaría detenerme. En muchos países, en muchas partes del mundo, hay mucha controversia relacionada con la aplicación de medios alternos a procesos de violencia familiar, por considerar que pueden resultar revictimizantes para las personas, por ejemplo, para las mujeres que han sido víctimas de violencia. Creo que esto ha sido en razón de que se ha considerado se ha interpretado de una manera equivocada la forma en la que la justicia restaurativa por lo menos puede intervenir, porque como en justicia restaurativa de entrada consideramos que no hay mesas de diálogo parejas, no trataríamos nunca de sentar a una mujer con su ofensor a negociar. Por el contrario, prestaríamos un proceso de acompañamiento, incluso multidisciplinario, en donde puedan intervenir otros perfiles profesionales para acompañar a esta parte que ha resultado ofendida y ayudarla a que esté lista para poder expresar cómo es que se ha sentido afectada y cuáles son las necesidades que tiene. Por eso es que creo que negarnos a la realidad social en la que en los conflictos familiares existe en grados de violencia y que abordarlos restaurativamente permite evitar la revictimización y generar condiciones en las que todos los participantes estén en posibilidades de poder expresar el daño, las necesidades que tienen o la responsabilidad que tiene, si es posible, bajo este enfoque restaurativo. Ahora les comparto que en el Estado de México, en el Poder Judicial del Estado de México, de donde me siento muy orgullosa de poder realizar estos procesos, hemos implementado un equipo multidisciplinario justo para poder brindar este acompañamiento multidisciplinario del que les decía, donde interviene un facilitador que es el que dirige el proceso y maneja el abordaje restaurativo en sí y participa en todas las fases del proceso. Interviene también un psicólogo que presta este acompañamiento empleando sus conocimientos en la contención y manejo integral del conflicto y del daño desde su perspectiva como psicólogo. Pero ojo, él no da terapia dentro del proceso restaurativo, da acompañamiento. Es posible generar incluso un programa, o sea, irnos del proceso a un programa de justicia restaurativa familiar donde sea posible la canalización de las personas que requieran de llevar una terapia de manera conjunta al proceso restaurativo. Pero independientemente de que pueda existir o no la canalización, que haya un psicólogo que de manera profesional y específica brinde este acompañamiento multidisciplinario, permitirá también hacer un mapeo del conflicto mucho más profundo, en donde logremos identificar la causa raíz real del conflicto y también atender sus causas. En este equipo multidisciplinario participa también un trabajador social. En la propuesta que estamos al día de hoy, que hemos trabajado en el Estado de México, este trabajador social, este profesional en el trabajo social, presta un acompañamiento multidisciplinario que ayuda a la parte contextual del conflicto. Los perfiles en trabajo social son excelentes para poder valorar contextualmente el conflicto y el impacto que el conflicto tiene en la comunidad. Por eso es que participa un trabajador social. También es valiosa la participación de un trabajador social en los procesos de justicia restaurativa porque es este profesional quien nos va a ayudar en la fase de seguimiento.
Una vez que nosotros hemos hecho procesos de justicia restaurativa en la materia familiar y las partes han alcanzado incluso acuerdos, la fase de seguimiento es muy importante, porque también es una fase de acompañamiento a todos los integrantes de la familia para el efecto de poder verificar hasta dónde los acuerdos que alcanzaron les resultaron efectivos o en qué punto siguen teniendo crisis para el efecto de poder reforzar aquellos aspectos que resulten necesarios después de hecho el acuerdo. Y es este trabajador social quien ayuda en esa fase de seguimiento. Aquí me detengo un poco para compartirles que algunas de las reflexiones que nos motivaron en el Estado de México, en el Poder Judicial, a generar estos modelos de intervención a través de justicia restaurativa con abordajes restaurativos, fue justamente darnos cuenta que las sentencias realmente resuelven los conflictos o no. O sea, las sentencias realmente resuelven los conflictos familiares o la dejan en la parte de decir y declarar el derecho, pero hasta dónde los están resolviendo realmente, sobre todo cuando hablemos de familia, porque en un juicio familiar, ¿quién gana? En los juicios familiares nadie gana. En los juicios familiares, por el vínculo afectivo y emocional que existe, nadie gana. Entonces, ¿hasta dónde las sentencias realmente resuelven esos conflictos? La segunda reflexión, ¿las sentencias armonizan las relaciones familiares? ¿Será? Yo conozco muchos juicios en donde, lejos de armonizarlas, las personas salen peor de cómo entraron al propio juicio. Salen totalmente con la guerra declarada y como adversarios. Incluso en el propio juicio se usan el juicio como un instrumento para violentarse incluso más. Incluso los juicios de violencia familiar, porque también he visto a víctimas de violencia familiar que no se han sentido ni reparadas ni atendidas en el daño que se les causó por medio de una sentencia. O sea, las sentencias hasta dónde reparan. ¿Los conflictos familiares impactan en la comunidad? ¿Cómo? Les voy a poner el siguiente ejemplo. Está la parte de compartirles incluso esta parte de las jurisprudencias que han surgido de estas prácticas restaurativas. Y, perdón, aquí hay una pregunta para que no se nos vaya. Dice Sonia, ¿qué profesión de origen tiene el facilitador en el proceso de mediación? Veo que además participa psicólogo y trabajador social. Sí, efectivamente, Sonia. No, el facilitador puede tener la formación original tanto de abogado como de comunicólogo, como de psicólogo, como de trabajador social. Nosotros trabajamos bajo una perspectiva en la que una vez que ya eres facilitador o mediador, eso eres, y tratas de despojarte pues, de la toga inicial de tu formación para en realidad involucrarte y enrolarte en el lugar que estás ocupando en el proceso. Por lo que es importante considerar a otros perfiles profesionales como psicólogo y trabajador social, porque incluso puede darse el caso en el que el facilitador tenga de formación de origen la parte de la psicología, pero el hecho de que él se involucre más allá en la parte de profesional en psicología puede llegar a afectar esta neutralidad limitada de la que yo les hablaba, porque si bien es cierto vamos a dar un acompañamiento, es importante tomar en cuenta, como les decía, que pues no es terapia. Entonces, que sea otro profesional distinto al facilitador el que realice este acompañamiento bajo el lente de la psicología, ayudará a que el facilitador no se pierda en esa parte de actuar ahora como psicólogo y dejar la rienda del proceso como facilitador. Muchas gracias por sus preguntas. Una de las primeras jurisprudencias que surgieron a raíz de practicar la justicia restaurativa en mi estado es esta. Hay 13, como lo comentaban al inicio de esta charla. Y las 13 jurisprudencias que han surgido de procesos restaurativos en materia familiar. Y algo de lo que también me siento muy orgullosa de decirles es que han surgido de procesos en segunda instancia y en primera. En segunda, con la intervención de los magistrados. Así que hemos hecho una sensibilización donde los magistrados están tomando decisiones con enfoque restaurativo, de tal manera que permiten que en sus resoluciones exista este abordaje restaurativo que permite identificar
identificar y atender el daño que está en las familias. Y como consecuencia de estos procesos restaurativos han generado jurisprudencias en las que, por ejemplo, está esta que les comparto, que fue la primera, y habla de un círculo de sentencia como forma de lograr la justicia restaurativa familiar. Y fundamentalmente esta jurisprudencia abarca 3 sentidos. Dice que la justicia debe de tener 3 enfoques primordiales. La vertiente jurídica, la vertiente psicoemocional y la vertiente humano-social. Para que entonces con la vertiente jurídica, la psicoemocional y lo humano-social estemos hablando de un enfoque integrador de impartir justicia. No solo el jurídico, no solo el psicoemocional, también el humano-social. Y entonces ahí logramos ver que a nivel jurisdiccional se pueden tomar decisiones con enfoque restaurativo al permitir dentro de estos procesos judiciales, ya sea en la primera fase o en la segunda, cuando han llegado a apelación, puedan ser atendidos por un facilitador y el equipo multidisciplinario, incluso podamos hacer círculos de sentencia. Les voy a compartir, por ejemplo, aquí traigo un ejemplo, nada más que no pasa la diapositiva, déjenme sacarla. Y en este ejemplo que les comparto es uno de nuestros casos de éxito. De hecho, les comparto que de este caso de éxito surgió el primer círculo restaurativo de sentencia familiar que tuve el enorme honor de dirigir. Y en este círculo de sentencia, ¿quiénes intervinieron? Bueno, primero les contextualizo de cuál fue el conflicto. Este conflicto familiar, papá y mamá ya tenían cada quien sus respectivos juicios, después se acumularon, llevaban ya bastantes años en el conflicto legal, aproximadamente 3 o 4 años, llevan para el 4º año, y en este conflicto familiar, pues hubo un cambio de guardia y custodia, donde el niño dejó de estar con la madre y fue incorporado con el padre. Esto ocasionó daños severos al niño, quien también tuvo participación en el proceso de justicia restaurativa familiar gracias al abordaje multidisciplinario que tenemos, en donde intervino una psicóloga con una terapia de juego breve, en donde también tuve la oportunidad de intervenir yo. Siempre estoy presente en todas las dinámicas y en todos los abordajes que se hacen en el proceso restaurativo, no obstante que haya otros perfiles profesionales, porque es el facilitador quien tiene el abordaje total del proceso. Entonces, en estas técnicas de juego breve, mediante técnicas de juego, los niños logran evidenciar y expresar el daño que el conflicto familiar les ha causado. Es decir, cuando los niños intervienen en un proceso de justicia restaurativa familiar, no lo hacen a modo de una entrevista estructurada o de una escucha del menor como lo hacen los jueces. Aquí son dinámicas de juego, mediante las cuales los niños, incluso casi de manera inconsciente, logran expresar su necesidad. De tal forma que si existía incluso una manipulación por parte de alguno de los padres para contestar determinada cosa, pues bueno, eso se sale del esquema, porque como lo que hacemos son juegos, los niños no se dan cuenta de lo que están en realidad respondiendo a través de los juegos que hacemos. Utilizamos teatro guiñol, rompecabezas y algunas otras dinámicas de emociones para poderlo detectar. Entonces, el niño de este conflicto dijo que en su escuela le hacían mucha burla, le hacían bullying a consecuencia del conflicto familiar por el que habían pasado, porque a partir de que se dieron cuenta sus compañeros de que la mamá ya no iba por él y de que vivía con el papá, pues le empezaron a decir que la mamá ya no lo quería, que se había ido con otro y demás. Esto le generó un fuerte impacto al niño y en este proceso restaurativo incluso tuvimos que ir a la escuela y en la escuela hicimos un abordaje restaurativo en el salón de clases. Hicimos un círculo de paz escolar donde incluso logramos abordar con los niños en el salón de clases. Ahí está una de las fotos, no se nota muy bien, pero en este círculo que hicimos con los niños, abordamos que existen muchos tipos de familias. Y cuando estuvimos abordando que existían muchos tipos de familias en el círculo escolar, los niños lograron reforzar incluso su sentido de comunidad porque todos expresaron su familia y se dieron cuenta de que sus familias son diferentes, pero que siguen siendo una familia. Entonces este niño dejó de sentirse señalado. También se empezó a sentir acompañado, porque también sus compañeros empezaron a expresarse de otra manera muy distinta hacia él. Y algo que también me pudo fascinar de esto es que se empezaron a acompañar, empezaron a identificar que tienen distintos tipos de familias, dejaron de señalar
la parte de las diferencias que pueden tener entre ellos por el tipo de familia al que pertenezcan. Y además de eso, cuando iniciamos la plática, cuando iniciamos el círculo en el entorno escolar, para atender el daño que el conflicto había causado en el entorno comunitario, como es la comunidad escolar. Aquí se ve claramente cómo el conflicto familiar tiene un impacto en la comunidad escolar. Cuando llegamos, nosotros les preguntamos a los niños que si ellos sabían lo que era el Poder Judicial. Y entonces una niña levantó la mano y dijo, sí, son los que separan a las familias. Entonces, esto fue muy fuerte porque esta niña también era de padres divorciados y el concepto que tenía del Poder Judicial es que es un Poder Judicial en donde se separan a las familias. Y cuando nosotros hicimos esta dinámica con ellos, los niños también vieron que hay otra parte del Poder Judicial en la que no se separa a las familias, sino que se ayuda a las familias. Y esto es muy importante porque genera una cultura de pacificación social al interior de las instituciones como es el Poder Judicial. ¿Y desde dónde? Desde los niños. Entonces, en este proceso se hicieron varias prácticas restaurativas y como producto final se llegó al círculo de sentencia. ¿Quiénes participaron en el círculo de sentencia? Las 3 magistradas que integraban la sala familiar, participaron los abogados de las partes, participó el Ministerio Público adscrito a la sala familiar, participó la maestra del niño, por supuesto participaron los papás y algo súper importante también participó el equipo multidisciplinario que intervino en el proceso, pero también participó un miembro del Consejo de la Judicatura que es el que representa institucionalmente el Poder Judicial. ¿Por qué y para qué? Estas personas, al sentarse en círculo, los padres, fueron los que dictaron su sentencia, ¿ok? Fueron los que le dijeron a las magistradas los acuerdos a los que habían llegado y la forma en la que iban a resolver su conflicto y atender el daño que el conflicto les había causado a ellos y a su hijo. Identificaron el daño y buscaron la manera de atenderlo. Pero ya fueron ellos, ya no fueron las magistradas, ya no fueron los jueces. Otra cosa que se logró es que hacerlo así en círculo y en comunidad, recuerden lo que les hablaba al inicio de la charla, permite que las partes se legitimen incluso ante la autoridad. Para ellos es importante esta parte de tener una participación en estas prácticas que les permita legitimar sus decisiones ante la autoridad. Da legitimación y reconocimiento. También que permite, ¿se acuerdan del concepto de toma de decisiones colaborativa? Bueno, permite que todos los involucrados, jueces, magistrados, abogados, Ministerio Público, equipo multidisciplinario, maestra, se involucren en la toma de decisiones para atender colectivamente el daño que surgió con motivo del conflicto familiar. Entonces, en esta ocasión, así lo cerraron por medio de un círculo de sentencia restaurativa familiar, que fue muy bueno, como parte del seguimiento que se le dio al proceso. Al día de hoy, los padres han aprendido, no obstante que tenían nula comunicación y era una comunicación muy violenta, a dejar de comunicarse a través del niño y han sostenido los acuerdos a los que llegaron por medio de este círculo de sentencia restaurativa familiar. Y vamos a dar paso a las preguntas, no sin antes recalcar que, bueno, yo estoy para servirles y estoy en Facebook y en Instagram a través de Catartizo. ¿Catartizo qué significa? Significa restauración. Es un prefijo griego que significa restauración, por eso el nombre. Y el logotipo, pues la brújula de la justicia restaurativa. Y estoy en Facebook, en Instagram y también tengo una página donde subo artículos relacionados con la justicia restaurativa aplicada a la materia familiar, que es www.catartizo.com. Ahora sí, estoy a su entera disposición para poder escucharlos y saber si existen algunas dudas al respecto. Aquí en el chat hay algunas. De nada, Josefa, gracias a ti por estar aquí. Y sí, la intención del ejemplo era justo, es hacerla muy, muy gráfico. Me parece sencilla la dinámica de juegos para hacer participar a los niños. ¿Dónde podemos encontrar esas dinámicas para trabajar con los niños? Teresa, fíjate que como parte de poder llevar a cabo este abordaje restaurativo, es que hemos diseñado esas dinámicas. Porque por un lado vino el enfoque multidisciplinario de la psicóloga
Pero por otro lado también vino el abordaje de la facilitadora, que en este caso yo, que trabajo de manera conjunta con ella para el efecto de que estas dinámicas estén encaminadas a detectar el daño. Entonces, en realidad ha sido una construcción y un diseño de los propios procesos restaurativos, pero te puedo compartir que sirve mucho, por ejemplo, el teatro guiñol de los deditos. Nosotros usamos un teatro guiñol con los dedos y a través de ese teatro guiñol que permite jugar con los niños logran incluso expresar la dinámica que tienen los papás. Ha habido niños que literalmente cuando estamos jugando al teatro escenifican con los muñequitos las escenas de violencia que han tenido sus padres. Literal. Bueno, Entonces, eso ha sido muy importante. Adelante, adelante. nada, que tenemos alguna pregunta más. Por parte de Machu nos pregunta si trabajan por derivación judicial. Muy bien, interesantísima pregunta. Trabajamos, sí, por derivación judicial, pero no nada más como por derivación judicial. Es decir, nosotros podemos participar antes de un juicio, durante un juicio o después de un juicio. Las partes, incluso en cualquiera de las etapas, sin necesidad de que un juez o magistrado las derive, pueden acudir al centro de mediación y pues, ser partícipes de un proceso de justicia restaurativa familiar. Bueno, yo por mi parte, Claudia, decirte que no conocía esto de la restauración, de la justicia restaurativa y me ha parecido muy interesante. Sí que tengo una pregunta y es que en caso de un conflicto familiar, ¿qué procedimiento sería el más apropiado? ¿La mediación o la justicia restaurativa? ¿En caso de qué, perdón? En caso de un conflicto familiar. ¿Qué sería más viable, ¿no? Lo más apropiado. Pues todo depende del tipo de conflicto y de qué tan notorio y evidente sea atender el daño. Porque si se trata de un conflicto co-construido donde tú como mediador logras ver que existe esta mesa de diálogo pareja donde ambas partes han entrado a la dinámica del conflicto y no existe esta simetría de la que yo hablaba, donde una parte es casi ofensora y la otra víctima. Claro. Entonces, hay conflictos en donde es notorio y fundamental abordarlo restaurativamente, porque si no lo hiciéramos de esa manera, incluso estaríamos revictimizando a la parte que ha sufrido tanto daño en el entorno familiar. Entonces, lo más apropiado será en función de la valoración que el facilitador haga para ver si por mediación y alguno de los modelos con los que contamos, que son extraordinarios, podemos gestionar el conflicto o será necesario para atender el daño hacerlo restaurativamente. Vale, muchas gracias. Seguimos con No, el chat, Claudia, si te parece. Claro. Catalina nos pregunta si en México tenéis estudios de formación específica en facilitación. Sí, no, en México, en general en el país, lo tenemos y en el Estado de México, los mediadores, la mayoría de nosotros, casi las 2/3 partes de nosotros en el Estado de México. El Estado de México, pues es un estado de una república que tenemos 17 millones de habitantes. Y para esos 17 millones de habitantes, actualmente vemos 30 y tantos mediadores. De esos 30 y tantos, algunos somos además de mediadores, facilitadores, porque hemos recibido una capacitación y una certificación específica para el abordaje en justicia restaurativa. La recibimos inicialmente en la materia penal, pero como parte de esta capacitación que recibimos como facilitadores, fue posible que recibiéramos la capacitación en prácticas restaurativas. Entonces, lo que hemos hecho es adaptarlas y diseñarlas al entorno familiar. Genial. Por parte de Celeste, nos dice que son unas propuestas muy interesantes y Gracias. Si tú en particular piensas o crees que los jueces acabarán en España participando en un círculo restaurativo. Yo creo que sí, porque lo que les puedo compartir a Celeste y a todos los demás es que esto del círculo restaurativo de sentencia surgió de que su servidora participe en un proyecto auspiciado por la Comisión Europea que se llama Proyecto Fortalecimiento de la Justicia Restaurativa. Está enfocado a atención de grupos vulnerables y a la materia penal. Sin embargo, del intercambio que surgió en Italia, en Colombia y en Costa Rica, logré observar que en Costa Rica existía esta práctica del círculo de sentencia en materia penal. Entonces, lo que yo hice de ver la interacción que surgía en el círculo en materia penal fue
adaptarlo al entorno familiar. Obviamente cambian mucho las circunstancias porque hay una diferencia fundamental entre justicia restaurativa penal y familiar es que en penal, a no ser que el delito se cause dentro del mismo entorno familiar, pues las personas no mantienen un vínculo afectivo. Pero en materia familiar, las personas sí que mantienen un vínculo afectivo, que es constante y no se termina por el hecho de generar una ofensa, sino el vínculo afectivo, pues, va más allá y dura para toda la vida, ¿no? Entonces, es importante que estas prácticas se practiquen justamente porque el vínculo afectivo es muy importante y determinante en la vida de las personas. Entonces, cuando yo miraba eso en otros países y en materia penal, me hacía la misma pregunta que Celeste, pero es un camino de sensibilización al interior de las instituciones, que también debe estar a cargo pues de nosotros, de los mediadores, de los facilitadores, porque nosotros somos los expertos, porque nosotros somos los que sabemos de la gestión del conflicto y porque está también en nosotros impulsar estas formas y de sensibilizar a quien tengamos que sensibilizar para que crean que esto funciona. En el caso nuestro, pues las magistradas pues no sabían que esto se podía lograr y cómo lo podíamos hacer, pero nosotros sí lo sabíamos. Entonces lo que tuvimos que hacer pues también fue mucha labor de sensibilización para el efecto de que le abran la puerta a las prácticas restaurativas. Claro, muy interesante. Yo creo que estaremos de acuerdo en que los temas de violencia de género quizás sean un poco los más complejos a resolver debido a la sensibilidad que conllevan. Begoña nos comenta que en temas de violencia de género, en los primeros momentos la víctima es muy vulnerable y una sola mirada del agresor le puede hacer volver con él. ¿Cómo abordáis estos temas? ¿Dejáis pasar unos meses para empoderar a la víctima? Efectivamente, Begoña tiene una puntualización muy importante. Aquí suma una importancia muy grande el hecho de que pueda intervenir un equipo multidisciplinario, porque entonces de manera multidisciplinaria hacemos un abordaje con esta, por ejemplo, con esta mujer que no está en condiciones, ni siquiera, como bien lo señala Begoña, de ponerse de frente a la otra persona. Pero aquí surgen prácticas restaurativas encaminadas al empoderamiento de la víctima. Y entonces eso permite que estén en otras posibilidades de poderlo llevar a cabo. Pero no se trata también de soltarlas, porque de pronto el decir que la víctima no está preparada para ver a su ofensor es también, el sistema las deja como a un lado como para cuando estén listas. ¿Y cuándo van a estar listas? ¿Quién les va a ayudar a hacerlo? Otro de los planteamientos que yo hago mucho en razón de la justicia restaurativa familiar es, si le cerramos la puerta a la justicia restaurativa familiar en procesos de violencia familiar, yo he visto mujeres que han terminado sus juicios de violencia familiar en materia familiar o en materia penal, que con una sentencia en la mano, por supuesto, nunca se sintieron reparadas. ¿Por qué? Porque este ofensor va a ser el padre de sus hijos toda la vida. Y él va a tener trato de alguna, ella va a tener trato de alguna forma con él toda la vida a través de estos hijos. O cómo maneja con los hijos esta mujer el impacto que el daño tuvo con ella y con sus hijos, con este ofensor que es el padre de sus hijos. ¿Cómo se maneja al interior de una familia? ¿Cómo se restaura ese daño? ¿Lo dejamos pasar? ¿Creen ustedes que una sentencia en materia familiar o penal hablando de violencia familiar lo logre? No. Entonces, esas son las respuestas que tratamos de dar con la justicia restaurativa familiar. Por supuesto que requiere de un acompañamiento especial que permite el abordaje restaurativo porque está centrado en las víctimas. Ahora, ¿cuál es mi propuesta incluso en el Estado de México? He presentado ya la propuesta de que brinquemos de procesos de justicia restaurativa familiar a programa de justicia restaurativa familiar. ¿Qué planteo en esos programas? Talleres de masculinidades, por ejemplo. Programas restaurativos de masculinidades para poder abordar también el daño desde quien lo genera. ¿Quién? El ofensor. ¿Para qué? Para también rehabilitarlo. En la mayoría de estos asuntos seguiría siendo papá y seguiría teniendo influencia sobre estos hijos. O podrá seguir generando daño a otras mujeres. En el caso como tal de un caso de violencia familiar contra las mujeres, ¿no? Y también la parte del empoderamiento hacia las mujeres. Escuela para padres también es parte de ese programa de justicia restaurativa. Empoderamiento a las mujeres, masculinidades y escuela para padres. De esa manera es que nosotros pretendemos también ampliar el espectro de la justicia restaurativa para hacerla mucho más integral y que funcione como un programa. E incluso yo he planteado en algunos de los artículos que he escrito que de procesos de justicia restaurativa podemos pasar a programa de justicia restaurativa y después, ¿por qué no? Podemos hacer una política pública social con un enfoque restaurativo. Pues,
Bueno, Claudia, tenemos bastantes preguntas. Teresa nos dice si este proyecto o este programa de justicia restaurativa está conectado con algún programa de la ONU. No, no está conectado aún con algún programa de la ONU. Sí consideramos el manual de programas restaurativos de la ONU para el efecto de poder diseñar nuestras prácticas e incluso esta propuesta de programa que les hago. O sea, sí tomamos en cuenta las consideraciones de la ONU y las directrices de la ONU, pero directamente, eso en la parte metodológica, pero directamente que estemos conectados con la ONU, no. Me encantaría estar conectada con la ONU para entonces darle impulso, no obstante que pues sí le damos importancia a las consideraciones que en torno a los programas restaurativos considera la ONU. Si alguien de ustedes me puede ayudar a llegar a la ONU, yo estaría más que encantada. Bueno, Mariló nos dice que las prácticas restaurativas familiares se aplica a conflictos familiares que se encuentran en constante conflicto con múltiples demandas. ¿Siempre son círculos con tantos participantes, comunidad escolar, abogados, etcétera? Los círculos se adaptan a las necesidades del conflicto. Y entonces en los círculos participan tantas personas como sea necesario. En este caso que les planteé, bueno, hubo la posibilidad de involucrar a todos porque se abordó el conflicto de esta manera periférica por el impacto que había tenido, pero en los círculos pueden participar las personas que tantas como resulten necesarias. Las prácticas restaurativas tienen esa bondad de, respetando su metodología, se puedan adaptar a las necesidades del conflicto familiar. En tanto que si son viables para poder atender conflictos en donde existe diversidad de juicios, sí, por supuesto. Incluso nosotros tenemos la experiencia de que han sido como una constante que familias que tienen varios juicios, incluso en materia familiar y penal, logran desatorarlos a través de justicia restaurativa. Vale. Celeste nos dice que sabe que se sale un poco del tema, pero que le parece muy potente la justicia restaurativa para los casos de bullying escolar, trabajar con los niños y jóvenes, además de formar en responsabilidad y reparación. Seguro que tiene un gran efecto educativo y para generar cultura de paz para los futuros adultos. Totalmente de acuerdo contigo, Celeste. Creo que en esta parte que te logré compartir en este ejercicio de intervenimos en la escuela, nos dimos cuenta de la importancia que tiene hacer prácticas restaurativas en las comunidades escolares. Y creo que la justicia restaurativa, como es un proceso colaborativo, pues permite abordarla en la escuela, en el barrio, en la comunidad, en el trabajo, en las instituciones y en todos los entornos donde sea necesario. Genial. Mariló nos pregunta si pueden sentirse un poco obligadas a la reparación ante la presencia de representantes de diversos ámbitos. Ok, nosotros no hacemos círculos si la gente no quiere. Todo el proceso es voluntario y es un proceso para las personas. Es un proceso de las personas. No es un proceso judicial donde la cuestión es vertical, ¿no? De la autoridad hacia las personas. Aquí no, aquí es de las personas. Entonces, el círculo es una de las muchas prácticas que se llevan a cabo en el proceso. Si las personas quieren hacer círculo, nosotros explicamos, por supuesto, el abordaje y qué es lo que qué podríamos hacer para poder poner fin a la controversia jurídica. Entre eso está que puedan hacer un círculo restaurativo de sentencia, ¿verdad? Pero si las partes no quisieran, podemos buscar otra alternativa, como hacer únicamente el acuerdo entre ellas y ponerlo a consideración de los magistrados o elevarlo a la categoría de cosa juzgada porque nosotros podemos hacerlo. Esto depende de las personas. La justicia restaurativa, como la mediación, es un traje hecho para las personas, a la medida. No es como un traje ya modelo que le tiene que caber a todos. No. Esto depende de las necesidades de las personas. Bueno, Sonia nos dice que obviamente nos ha debido quedar muy claro el ámbito educativo es clave en este sentido, ¿no? Es una filosofía restaurativa, reparadora y sanadora del daño, que es muy potente como para quedarse solo en el ámbito penitenciario y en el ámbito penal. Es una filosofía de vida. La interdisciplinariedad no hace sino enriquecer las intervenciones. Sería deseable enseñar a la infancia desde pequeña esta filosofía, haciendo prevención que tanta falta hace en la sociedad. Gracias, Claudia. Gracias, Claudia. Muchas gracias, Sonia. Totalmente de acuerdo contigo. Creo que en la medida en la que deje de ser una asignatura pendiente la justicia restaurativa en el entorno escolar, con ese enfoque preventivo que tú señalas, se va a lograr pacificar socialmente a la sociedad desde quien importa en este momento, que son nuestras generaciones nacientes, ¿no? Porque todo esto es una cuestión de cultura. Entonces,
yo podría incluso sumar a tu comentario que si es una cuestión de cultura, sería genial que esta cultura permeara en la escuela y en la familia, ¿no te parece? Que son los entornos más importantes en la que nuestros niños conviven y participan y se forman. El núcleo primordial y fundamental que es la familia y el núcleo escolar, que es en donde se desarrollan. Si sumáramos esta perspectiva en la escuela y en la familia, pues ya estaríamos cerrando la pinza muy bien para entonces sí generar una cultura de paz. Genial, pues si no hay más preguntas, por mi parte, Claudia, decirte que me ha parecido interesantísima la charla, seguro que al resto también. Me ha encantado aprender sobre este tipo de justicia y ojalá ojalá que podamos seguir viendo mucho más de esto en un futuro. Sonia nos sigue comentando. A ver. Asumirla nosotras, las personas, también como filosofía de vida. Nos dejas tu correo si te preguntan. Claro que sí, ahí está mi correo y también me pueden escribir al Messenger en Catartizo, en mi página de Facebook. ¿Cómo se llama tu página de Facebook, Claudia, para poder encontrarla? Se llama Catartizo. Ah, genial. Así se llama, ¿ok? Y también tengo un blog con el mismo nombre, donde están artículos de justicia restaurativa aplicada a la materia familiar. Les agradezco infinitamente a todos y cada uno de ustedes, a ustedes, Chusa, a ti, gracias por ayudarme, a todos los que el día de hoy se dieron el espacio para poder escucharme. Para mí es súper importante compartir este enfoque de la justicia restaurativa en materia familiar, porque creo que es la forma de abrirle la puerta, compartiéndolo y compartiendo la experiencia de cuántos son los enfoques y los entornos donde esto es posible. Si algo de lo que yo compartí les ha ayudado, les ha abierto alguna perspectiva, les ha parecido provechoso, pues entonces ya habré ganado y habremos ganado todos. Yo estoy para servirles. Por favor, no duden en contactarme en lo que ustedes necesiten. Les mando un beso desde México. Claro. Deseo para ustedes y sus familias mucho, mucho bienestar. No se preocupen por el madrugón. La mejor forma de iniciar este día fue compartiéndolo con ustedes. Pues muchísimas gracias, Claudia, por enseñarnos tanto y desde tan lejos. Un beso muy fuerte y que paséis un buen fin de semana a todos. Muchísimas gracias. Hasta Estoy luego. para servirles. Un abrazo.